Buen día, niños, Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Hoy quiero compartirles otra lección muy importante y bueno, vamos a orar para empezar y les voy a pedir que cerremos nuestros ojitos para darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este día, porque podemos conocer tu palabra, Señor, porque podemos aprender más de ti, de lo que dice la Biblia, Señor, de tu historia, de esta historia donde estamos nosotros también. Gracias porque has sido bueno, ayúdanos a aprender más el día de hoy, Señor, y a crecer en todos los sentidos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, niños, bueno, pues la historia de hoy se llama La palabra de Dios escrita en libros, ¿sí? Esta historia es muy importante, muy bonita, y esta historia se encuentra en Lucas 1 del 1 al 4, ¿sí? Bueno, primeramente vamos a recordar, todos sabemos que la palabra de Dios, este libro que es la Biblia, es el libro más importante de todos los tiempos, sí, es el libro que contiene la historia de Jesús, nuestra historia, porque nosotros estamos ahí, porque Jesús nos ama, porque dio su vida por nosotros y está escrito en este libro, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a recordar, niños, como habíamos visto en otras historias, Jesús, recuerdan que vino al mundo, estuvo predicando por muchos lugares, estuvo predicando la palabra de Dios. Dice la historia, ¿verdad?, que cuando Jesús vino, cuando Él vino al mundo, el Antiguo Testamento ya estaba, pues ya se anunciaba, ¿verdad? Ya estaba escrito, ya lo leían, ya lo compartían. Y bueno, pues la Biblia, ¿por qué decimos que el Antiguo Testamento? Porque la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí se los voy a mostrar. Yo sé que todos lo hemos visto, pero para que si no lo han visto, aquí se den una idea. Miren, el Antiguo Testamento pues es este, ¿verdad? Y ya donde dice Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento es donde ya Jesús viene a nacer como un niño, ¿verdad? Y crece y comparte el Evangelio. Y bueno, el Antiguo Testamento es donde Dios también estuvo hablando por medio de los profetas, por medio de muchas cosas, como lo vimos en otras clases. Pero aquí en el Nuevo Testamento Jesús ya viene a nacer. Entonces Jesús predicaba el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, sí, que se había dado antes, Jesús la predicaba, ¿sí? Entonces, bueno, cuando Jesús estaba aquí predicando y cuando Él vino a dar su vida por nosotros, dice la Biblia que pues Él tenía amigos, discípulos, seguidores de Jesús, ¿sí? Y dice que cuando Él muere y va al cielo, ¿verdad?, dice que pues la gente siguió compartiendo de Jesús, aunque ya no podían ver a Jesús. Entre ellos mismos, entre los pueblos, entre los lugares se corrían las voces de las historias de lo que Jesús había hecho, de lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Entonces dice que la gente lo iba diciendo, ¿verdad? Yo estuve cerca de Jesús y vi sus milagros, luego yo iba y se lo contaba a mis primos en otra ciudad y mis primos se lo contaban a otra persona, ¿sí? Así fue. Como la palabra de Dios también se fue extendiendo, ¿sí? Y también, bueno, entre todas las personas que escribieron la Biblia, hay un personaje que nos habla, que vamos a buscarlo, por favor, también de la vida de Jesús, como otros personajes. Es Lucas 1, vamos a buscar Lucas 1, del 1 al 4, ¿sí? Lucas 1, del 1 al 4. Lucas también contó la vida de Jesús, la historia de Dios, ¿verdad?, en sí. Entonces dice así, Lucas 1 del 1 al 4. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron, ¿sí? Aquí Lucas dice, bueno, yo también escribí lo que vi de Jesús, ¿verdad? Yo también escribí de la historia de Dios. Entonces dice que Lucas lo escribió de manera ordenada y podemos encontrar su libro en la Biblia, Lucas. Y dice que pues también escribió la historia de Dios, ¿verdad? Lo que él vivió de cerca con Jesús. Sí, entonces dice la Biblia
que mucha gente creía en Jesús, la palabra de Dios, aunque Jesús ya no estaba físicamente, pero estaba su Espíritu Santo, mucha gente seguía compartiendo esa palabra, y dice que los que no podían ir a otros lados, por ejemplo los discípulos tal vez no pudieron ir en un año a todas las ciudades a llevar todo el mensaje, pero dice que se repetían las historias, ¿verdad? Entonces dice que se siguió compartiendo el mensaje de Dios, ¿sí? Y dice que no era así como ahora, ¿verdad? De que estaba en la Biblia, el libro, y se imprimían los libros y se esparcían 1000 libros. No, dice la Biblia, bueno, en aquel tiempo se manejaban rollos de papel, sí, se les llamaba papiros, y se manejaban los rollos, así como un rollito. Entonces la gente iba compartiendo esos rollos, ¿verdad? Se hacían copias, escritos, y esos rollos se iban repartiendo a diferentes ciudades para que la gente los conociera, a diferentes iglesias. Sí, entonces esos rollos circulaban pues por la iglesia, ¿verdad? Por las diferentes ciudades para que la gente los conociera. Entonces, bueno, imagínense también no era como ahora que lo metes las hojas a una impresora y con la computadora ya sale listo, no. Antes pues era más complicado, de más tiempo escribir un solo rollo o una sola parte de la Biblia, o de lo que había dicho Lucas o algún otro discípulo, porque pues era todo a mano, ¿verdad? Entonces imagínense, era algo diferente a lo que vivimos ahora, pero el mensaje de Dios se seguía compartiendo, ¿sí? Entonces así era como se manejaba. Luego, como recordamos antes también, algunas clases anteriores, vimos que Pablo y Bernabé pues también, recordemos que ellos tuvieron un llamado para llevar el mensaje de Dios. Sí, entonces dice que viajaban y viajaban, y dice que Pablo le contaba a la gente pues la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Jesús había hecho, quién era Jesús. Entonces dice que la gente le enviaba cartas a Pablo, sí, con algunas preguntas de la palabra de Dios, de la Biblia, sí, y dice que Pablo después estaba viajando en otros lugares, si se encontraba en un lugar les contestaba las cartas y se las enviaba, ¿verdad? Entonces dice que esas cartas Pablo se las enviaba, sí, imaginemos así como les digo, con un rollito. Entonces Pablo les enviaba sus cartas, y esas cartas quedaron escritas también aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ahí las podemos encontrar, por eso se les llama cartas paulinas, ¿sí? Entonces, pues como podemos ver, chicos, la palabra de Dios pues tiene mucha historia. Desde hace muchísimos años se encuentra el Antiguo Testamento, luego vino Jesús y se hizo el Nuevo Testamento, ¿sí? Y esa palabra de Dios se ha esparcido por muchos lugares hasta el día de hoy, que la podemos tener nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces la Biblia es el libro más importante, es el libro que contiene la vida de Jesús, pero en sí tiene vida porque la palabra de Dios nos da vida y vida eterna. En este libro podemos encontrar el amor de Dios, las historias de los milagros de Jesús, de todo lo que ha pasado desde el inicio de la humanidad, como lo hemos visto. Y pues es un libro muy importante que los invito a que lo leamos. Si hay algo que no comprendemos, pues buscar más, preguntar a tus papás, a tus maestros, nos puedes preguntar, me puedes mandar un mensaje si tienes alguna duda de algo en algún momento. Entonces, pues podemos ver que Jesús dejó su historia en la Biblia. Podemos leerla, es un libro muy hermoso y te invito a que nunca dejes de leerlo, que sigas adelante, ¿ok? Entonces, bueno, pues esta clase se llamó La palabra de Dios escrita en libros. Ya vimos cómo fue. Entonces, chicos, los animo a que sigan adelante. Yo sé que ahorita están de vacaciones, pero ánimo también con las cosas que tengan que hacer. Si tienen tiempo o dediquen un tiempo para buscar la palabra de Dios, ¿sí? Para leer otra vez lo que ya leímos aquí en la clase. Y pues mucho ánimo a seguir adelante en este tiempo difícil. Entonces los animo, los invito, ánimo a seguir cuidándonos, a permanecer en casa. Realmente esto es algo muy serio y tenemos que pues ser responsables con lo que hacemos y cuidarnos mucho. Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye.